Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a darle mantenimiento a la Yamaha Raptor. Vamos a hacerle su cambio de aceite. Recuerden que este Raptor es el modelo 700R y es del año 2007. Vamos a pasar a la mesa de trabajo donde voy a mostrarles la herramienta y el material que vamos a ocupar para dicho trabajo. Bien, ya estamos en la mesa de trabajo y este va a ser el material que vamos a ocupar. Aceite 4 tiempos. Yo voy a ocupar el aceite 10W40 100% sintético de la marca Motul, pero ya ustedes pueden ocupar el aceite de su preferencia. También vamos a necesitar una llave de 5 milímetros Allen para quitar la tapa del filtro de aceite, una llave Allen de 3/8 para quitar el tapón de la carcasa de aceite, para quitar los tapones de abajo de los drenes de aceite, una matraca con un dado de 12 milímetros. Este es para quitar el del depósito de aceite. Y también vamos a ocupar una matraca con un dado de 21 milímetros para quitar la tuerca de drenaje del aceite del cárter. Y por acá tenemos el filtro de aceite que le vamos a ocupar de la marca Fram. Este es el número de parte CH, déjenme enfocar un poquito, CH6004 es el número de parte. Este filtro de aceite lo venden en AutoZone. Si pueden conseguir el filtro original de la marca Yamaha, que mejor, ya que este filtro de aceite pues es el más económico. Es más recomendable el original o otra marca de mejor calidad. También vamos a necesitar un embudo para vertir el aceite nuevo y una bandeja para recuperar el aceite usado de la moto, unas toallas para limpiar el aceite o las manos, una crema para limpiar las manos también, en dado caso que no tengamos estos guantes que son indispensables al hacer estos trabajos, y unos lentes. Ya los guantes, los lentes y la crema pues es opcional, pero las toallas, la charola y el embudo sí que la vamos a ocupar. Bien, aquí tenemos 3 tipos de aceites de diferente marca. Tenemos aquí el Repsol de 4 tiempos 10W50 Racing, que pues no es el que debería llevar, es un poquito más grueso el aceite 50, pero también está el 10W40 de Repsol 4 tiempos para ATV Full Synthetic, los dos. Y por este lado tenemos el Motul, que es 10W40, igual es 100% sintético. Este es el aceite que yo le puse, 4 tiempos. Y de este lado tenemos el Valvoline, que lo pueden encontrar en el AutoZone rápidamente. Es igual 4 tiempos y es Full Synthetic y es 10W40. Este es el más económico que he encontrado en calidad media, porque hay otros más baratos pero de menor calidad. El Motul y el Repsol los pueden encontrar entre 250 hasta 280 pesos. Por este lado tenemos el manual de servicio de la Raptor 700R y nos dice que el aceite recomendado por Yamaha pues es el Yamaloop, y tenemos aquí Yamaloop 4 en 20W40, Yamaloop 4 en 10W30. Esos son los que marca el manual, pero también le puedes poner dependiendo la zona en que vivas, si es un lugar muy frío, un CAE 5W30. Como pueden ver, el 5W30 lo pueden ocupar en un lugar que esté muy frío, como dice, menos 20 grados a 0 grados centígrados, y en la parte baja también les marcan otro aceite que podemos ocupar dependiendo la temperatura donde estemos viviendo.
Vamos a empezar arrancando el motor y dejándolo calentar por varios minutos, de 8 a 10 minutos, para que el aceite se afloje un poco y pueda salir con mayor facilidad al momento de abrir los drenes. Con la llave Allen de 3/8 vamos a quitar el tapón del crankcase, como le llaman, o del cárter. Lo vamos a dejar por un lado. Seguido de esto vamos a quitar la varilla medidora que va en el depósito de aceite. Estos dos tapones se hacen a un lado y ahora vamos a quitar el tornillo para drenar el depósito del aceite con la matraca y el dado de 12 milímetros. Algo que marca el manual que es muy importante y que deben de tomar en cuenta es que el cuatrimoto debe estar en un lugar plano para poder hacer el cambio de aceite. Ahora vamos a pasar a retirar el tornillo para drenar el cárter del motor. Está en la parte de atrás del otro tapón y vamos a ocupar el dado de 21 milímetros. Recuerden, antes de drenarlo, poner la charola abajo. Y ahora vamos a quitar la cubierta del filtro de aceite. De estos 3 tornillos que están aquí, el que está en la parte baja, este tornillo que estoy quitando es el tornillo del drenaje del filtro del aceite. Antes de quitarlo, pueden quitar ese tornillo, poner una toalla abajo o una charola, como yo le hice, para quitar un poco del aceite que tiene el filtro. De que se va a manchar abajo, se va a manchar, así que pongan por ahí una toallita absorbente. Y aquí tenemos el filtro del aceite que hemos estado ocupando. Es igual, de la misma marca que había comprado en AutoZone. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a hacer un poco de limpieza aquí adentro y vamos a colocar el nuevo filtro de aceite. Pueden poner un poquito de aceite ahí para lubricar los O-rings, los empaques, y volvemos a colocar lo que es la cubierta. Si el filtro de aceite trae el empaque nuevo para la cubierta, es recomendable cambiarlo. Apretamos bien los tornillos para que no tener fugas más adelante. Y ahora vamos a pasar a colocar el tornillo del drenaje del depósito del aceite, que es el primero que quitamos. Seguido de esto, colocamos el tornillo del drenaje del cárter. Y ahora vamos a checar el manual para ver cuántos litros se tienen que poner. En la parte aquí dice cambiando el filtro de aceite, el total es de 1.85 litros. 1.30 va en el depósito y 0.55 va en el crankcase, que es en donde va esta parte de aquí. Aquí vamos a colocar 0.55. Pueden marcar su aceite para más o menos darse la idea de cuánto es el 0.55 litros. Vamos a tapar una vez que ya hemos colocado lo indicado que marca en el manual de servicio, y vamos a colocar acá enfrente ahora el embudo y vamos a colocarle 1.30 litros de aceite. El manual de servicio marca esto. El manual de propietario del usuario marca otra forma de poner el aceite.
pero nosotros nos estamos basando en el manual de servicio. Ahora vamos a colocar el restante que nos quedó del otro litro, que serían los 300 mililitros. Ahora vamos a poner la varilla medidora, la vamos a ajustar, y después de esto vamos a arrancar nuestra cuatrimoto, el motor, durante varios minutos, unos 10 minutos. Hay que verificar si no tenemos por ahí fugas de aceite, que si tenemos alguna fuga de aceite por ahí, al momento de arrancarla hay que checar y verificar por dónde está esa fuga y arreglar el problema. Vamos a checar ahora el nivel, pero no debemos de roscar lo que es la varilla medidora, es lo que dice el manual, no roscar. Como ven, está casi a la mitad del aceite. Si yo vengo ahorita y coloco la varilla roscada, me va a dar otra lectura. Por eso el manual dice que no hay que roscarse, porque nos puede dar una lectura falsa. Como pueden ver aquí, voy a roscar y voy a sacar la varilla y me está dando otra lectura que dice que el aceite ya está casi al full. Entonces recuerden no roscar la varilla. Si la varilla marca que está a la mitad, está bien el aceite, no tiene que ir siempre hasta arriba, hasta el full. Con que esté a la mitad es correcto. Ahora, por último paso que vamos a hacer es verificar la presión del aceite, y vamos a aflojar ligeramente el tornillo que está aquí. Una vez aflojado ligeramente el tornillo, vamos a arrancar la cuatrimoto para ver si tenemos presión de aceite, y va a manchar en esta parte del motor. Como pueden notar, la cuatrimoto tiró aceite, quiere decir que tenemos presión de aceite. Ahora vamos a apretar otra vez el tornillo, y por último vamos a limpiar el aceite que quedó regado en el motor. Todos los tornillos llevan un apriete con torquímetro, pero por el momento yo no cuento con la herramienta, así que lo hago de esta manera. Pueden aplicar un poco de aceite, algún desengrasante o un aflojatobo para limpiar el aceite que quedó por ahí acumulado en el motor. Para alargar la vida de nuestro motor es esencial cambiar el aceite del motor determinado tiempo. Pero ¿qué tiempo es el indicado? Bien, en el manual de usuario y en el manual de servicio vamos a checar cada cuánto es requerible hacer dicho cambio de aceite. Vamos a leerlo y se los voy a dejar por ahí en el video. Bien, ya estamos aquí en la tabla. En el número 21 dice aceite de motor, cambiar, compruebe el ATV para ver si hay fugas de aceite y realice correcciones si es necesario. Acá dice lo que ocurra primero. En inicial quiere decir que cuando has comprado por primera vez tu cuatrimoto, primer mes, tercer mes y sexto mes. Y luego dice los kilómetros o las horas en que debe hacerse el mantenimiento de aceite. Después dice acá al lado donde dice cada, es cuando ya has pasado el sexto mes del mantenimiento del inicial, y entonces ya puedes hacer tu mantenimiento cada 6 o cada 12 meses. Para mí es más recomendable hacerlo cada 6 meses a los 1600 kilómetros o 160 horas de uso, si es que tu cuatrimoto por ahí tiene un display para checar las horas de trabajo. Espero que te sirva de mucho este video al momento de hacer tu cambio de aceite. Yo me despido, no se te olvide suscribirte, nos estamos viendo pronto y hasta luego.